La vendieron como estéril, la exhibieron como una mujer sin valor, destinada a la vergüenza y al olvido. Pero entre burlas y desprecio, apareció un guerrero apache, temido y misterioso, que la tomó en sus brazos para salvarla. Lo que parecía condena, en solo 3 días se convirtió en el milagro de un amor que nadie jamás imaginó. México, 1856. El aire seco del altiplano traía consigo un rumor constante. Los ecos de campanas lejanas, el crujido de carretas sobre la tierra y las voces que, como cuchillos, podían destrozar la honra de una mujer. Mariana Valdivia, con apenas 19 años, caminaba entre los corredores de la hacienda de su familia, sintiendo que cada piedra, cada muro encalado, era testigo de una condena que no merecía. Un médico, con manos frías y palabras tajantes, había sentenciado que jamás podría ser madre. Aquella frase, que cayó como plomo en el pecho de la joven, fue repetida una y otra vez por su propia sangre, hasta convertirse en un sello de vergüenza. Estéril, susurraban las criadas a su paso. Inútil, murmuraban los parientes en las tertulias. Pero ella, aún con los ojos húmedos, mantenía la frente erguida. No era su voz la que temblaba, sino la del mundo que buscaba reducirla a nada. Cada mañana se levantaba con el canto de los gallos y el olor a maíz tostado en la cocina, recordándose a sí misma que, aunque le hubieran robado los sueños, aún tenía dignidad. Las mujeres de su edad soñaban con vestidos de seda, con el brillo de los anillos de compromiso y con los murmullos dulces de futuros esposos. Mariana, en cambio, solo encontraba puertas cerradas y carcajadas que la perseguían como sombras. En la misa dominical, los bancos parecían alejarse de ella. Nadie deseaba sentarse a su lado. Las damas de abanicos bordados giraban los rostros con desprecio y los caballeros desviaban la mirada como si estuvieran frente a un error de la naturaleza. Sin embargo, había algo en sus ojos oscuros que se negaba a apagarse. Allí donde todos veían fracaso, ardía una llama pequeña pero obstinada, la certeza íntima de que su destino no podía reducirse al veredicto cruel de un médico ni al juicio mezquino de una sociedad. En las noches, bajo el cielo infinito de estrellas, Mariana se preguntaba qué injusticia mayor podía existir que la de nacer mujer en un mundo que medía su valor únicamente por la capacidad de dar herederos. Cerraba los ojos y escuchaba el silbido del viento entre los magueyes, como si la naturaleza misma le susurrara que su historia aún no estaba escrita. Pero la hacienda Valdivia se convirtió en prisión. Sus padres, especialmente don Eusebio, repetían una y otra vez que era una carga, un peso muerto en el árbol genealógico. Para ellos Mariana no era más que un estorbo, un nombre sin futuro, un rostro que no generaría alianzas ni contratos. Y en medio de esa humillación constante, ella aprendió a resistir en silencio, a guardar las lágrimas en lo más profundo, a responder con dignidad incluso cuando el corazón se le quebraba por dentro. Así comenzaba el año de su desgracia, el año en que todo parecía desmoronarse, sin que pudiera imaginar que en ese mismo destino marcado por el desprecio aguardaba un giro imposible, un encuentro que trastocaría la raíz de cada prejuicio y pondría a prueba la fuerza de su alma. Porque a veces, en medio de la injusticia más cruel, es cuando la vida prepara el amor más inesperado. Antes de continuar con esta historia de corazón y pasión, suscríbete y deja tu me gusta. Así podremos seguir compartiendo romances que nos unen como comunidad que ama las historias de amor. Y comenta la palabra milagro para que sepamos que estás aquí con nosotros. El sol de la mañana se filtraba entre los arcos de la hacienda Valdivia, iluminando con destellos dorados las tejas rojizas y el polvo suspendido en el aire. A simple vista, todo parecía un escenario de prosperidad. Campos de maíz que se extendían hasta perderse en el horizonte. Establos llenos de caballos briosos, criados que iban y venían con cántaros de agua fresca. Pero bajo esa apariencia de abundancia, la atmósfera estaba cargada de un veneno silencioso, el desprecio hacia una muchacha que había sido condenada injustamente.
Mariana recorría los corredores largos, de paredes encaladas y macetas con geranios rojos, sabiendo que cada paso atraía miradas que la reducían a ceniza. Era joven, de rostro sereno y piel clara, con un cabello oscuro que caía como un río sobre sus hombros. Pero nada de eso importaba. Para los Valdivia, para sus parientes y conocidos, ella era la hija inútil, la que no podría dar herederos. En los desayunos familiares, los cuchillos no cortaban pan, cortaban su dignidad. Mientras las tazas de chocolate humeaban y los criados servían tamales calientes envueltos en hojas de plátano, las palabras se volvían dagas disfrazadas de comentarios casuales. Si al menos fueras como tu prima Josefina, que ya espera su segundo hijo, decía con voz calculada doña Beatriz, su madre, mientras fingía mirar el mantel bordado. Mariana contenía el aliento. Había aprendido a no responder, a tragar la rabia que ardía como fuego en el pecho. Sus manos, delicadas y fuertes a la vez, se aferraban a la falda para no temblar, para no dejar que el dolor se le escapara por los dedos. En las fiestas patronales, la humillación se volvía pública. Bajo el cielo iluminado por cohetes y música de violines, los jóvenes desfilaban con sus trajes impecables y las muchachas lucían abanicos y rebozos de seda. Mariana, aunque hermosa, era dejada a un lado, como si una sombra la rodeara. Los pretendientes, advertidos por su familia, daban un paso atrás al verla, y las miradas de las damas, cargadas de burla, le recordaban que en aquel mundo ella había sido declarada un error. Los murmullos no eran simples palabras, eran cuchilladas. Pobre muchacha, nunca conocerá lo que es un hogar. Será un peso eterno para su familia. ¿Quién querría cargar con una esposa que no dará hijos? Mariana sonreía con dignidad, pero por dentro, cada frase era un látigo. En su soledad, cuando regresaba a su habitación con techos altos y olor a cera derretida, se tumbaba sobre la colcha bordada por su abuela y dejaba escapar lágrimas silenciosas que mojaban la tela como si fueran confesiones que nadie debía escuchar. No obstante, en medio de aquella humillación constante, algo extraño sucedía. Cuanto más la sociedad intentaba quebrarla, más se endurecía su espíritu. Mariana no se veía como un despojo. Sí, había noches en que la desesperación la hacía morder la almohada para no gritar, pero había amaneceres en los que se levantaba con una fuerza misteriosa, como si dentro de ella viviera una voz que le repetía que no estaba destinada a ser invisible. Ese contraste la hacía distinta. Mientras su familia la despojaba de valor, ella comenzaba a mirarse al espejo con una terquedad serena, preguntándose si no habría un lugar en el mundo donde pudiera ser vista más allá de los prejuicios. Un sitio donde su sonrisa no fuese un desperdicio, donde sus ojos pudieran reflejar algo más que tristeza. Y aunque todavía no lo sabía, ese anhelo silencioso que llevaba en el pecho sería la llave que abriría las puertas de un destino inesperado. Porque la humillación que hoy la encerraba en la hacienda sería muy pronto el motivo que la empujaría hacia un encuentro capaz de transformar su vida entera. El amanecer en la hacienda Valdivia parecía idéntico a cualquier otro. El canto de los gallos, el tintinear de los cántaros de barro llenados en el pozo, el humo de los fogones que impregnaba el aire con olor a leña y a maíz recién molido. Pero aquella mañana, los muros blancos escondían una decisión que marcaría el destino de Mariana para siempre. Don Eusebio Valdivia, hombre de voz recia y mirada de hierro, se había sentado en el despacho de la hacienda, rodeado de libros de cuentas, mapas de terrenos y documentos de propiedad. Era un hombre que nunca vio a su hija como un corazón latiendo, sino como un recurso, un bien de familia que debía generar alianzas y beneficios. Y ahora, al considerarla estéril, había llegado a la conclusión más fría. Si Mariana no podía dar herederos, no valía nada. Los ecos de su decisión resonaban en la casa como un trueno silencioso. Doña Beatriz, su madre, había intentado protestar tímidamente, pero la autoridad de su esposo era ley en aquel hogar. «Será mejor para todos», sentenció él, sin una sombra de piedad en la voz. Y así Mariana fue llamada al despacho. La joven entró con paso sereno,
su vestido de algodón azul ondeando apenas con la brisa que entraba por la ventana. No sabía qué esperar, pero el presentimiento en su pecho era un peso insoportable. Su padre, sin levantar demasiado la mirada de los papeles, soltó las palabras como quien dicta un destino irrevocable. Mañana viajarás a la ciudad. He encontrado quien pueda hacerse cargo de ti. La frase cayó sobre Mariana como un hachazo. No había ternura, no había explicación, solo la cruda realidad de ser tratada como una carga, como una pieza defectuosa que debía ser entregada al mejor postor. Ella intentó hablar, pero el nudo en la garganta la ahogaba. Las palabras se quedaron atrapadas, y solo sus ojos, húmedos y encendidos, se atrevieron a desafiar la dureza de aquel hombre que, en lugar de protegerla, la vendía. En la cocina, los criados habían escuchado rumores. Las más jóvenes cuchicheaban con compasión, mientras las mayores sacudían la cabeza en silencio, conscientes de que no podían intervenir. «Pobre niña», murmuraban entre aromas de café recién colado y tortillas calientes. «Va al sacrificio como si fuera una cabra llevada al mercado». Aquella noche Mariana no durmió. Caminó descalza por los corredores de la hacienda, escuchando el crujido de las maderas y el aullido lejano de los coyotes. Cada rincón de aquel lugar, donde había jugado de niña, donde había soñado con amores imposibles, ahora le parecía una prisión que se cerraba detrás de ella. Se detuvo frente a la capilla familiar, iluminada apenas por velas consumidas. Se arrodilló ante la imagen de la Virgen, no para pedir un milagro, sino para encontrar fuerza. El silencio sagrado la envolvió, y en medio de lágrimas susurró una súplica. «Si no tengo valor para luchar por mí, dame al menos dignidad para soportar lo que viene». Y fue en esa plegaria donde algo se encendió dentro de ella. Tal vez era resignación, tal vez una semilla de rebeldía, pero supo que el viaje a la ciudad no sería el final de su historia. Aunque su padre la tratara como un objeto, aunque la sociedad la señalara como un error, había en ella una voz que no podían silenciar. Al amanecer, los caballos estaban listos, los cofres apilados en la carreta y el sol teñía de rojo los campos. Mariana subió al carruaje sin pronunciar palabra, con el corazón golpeando fuerte contra el pecho. No sabía lo que le esperaba al otro lado del camino, pero sí sabía algo. El destino no podía ser tan cruel como los ojos de su padre. Y mientras las ruedas de la carreta comenzaban a girar sobre la tierra polvorienta, ella sintió que dejaba atrás no solo su hogar, sino también la última ilusión de pertenecer a esa familia. No lo sabía aún, pero esa expulsión disfrazada de negocio sería el primer paso hacia el encuentro más inesperado y transformador de su vida. La ciudad despertaba con el bullicio de los pregoneros, con el olor penetrante de la leña encendida y el aroma mezclado de especias, sudor y caballos. En la plaza mayor, donde el polvo del camino se alzaba con cada pisada, la vida se movía como un río inquieto. Mujeres con canastas de frutas maduras, niños descalzos que corrían entre los puestos de telas, comerciantes que gritaban precios con voces ásperas. Pero aquel día, entre el comercio cotidiano, algo distinto estaba a punto de suceder. Una familia de renombre llevaría a su propia hija como si fuera un fardo sin valor. Mariana Valdivia descendió de la carreta con el rostro pálido y los labios apretados. Vestía un sencillo traje color marfil, que lejos de resaltar su belleza, la dejaba aún más vulnerable entre los colores vivos de las demás mujeres. Su cabello oscuro, recogido con prisa en una trenza, contrastaba con la palidez de su piel. En sus ojos había un brillo de orgullo quebrado, como si cada paso que daba fuera una batalla contra la humillación. Don Eusebio la tomó del brazo con firmeza, arrastrándola casi sin mirarla. Su voz, fría como un martillo, anunciaba ante los hombres reunidos: «Aquí está, joven, obediente, criada en buena casa. No podrá dar herederos, pero sabrá servir y acompañar». Las palabras cayeron como piedras en la multitud. Primero hubo silencio, después risas contenidas y finalmente murmuraciones que se extendieron como fuego entre los curiosos. Las damas de abanicos bordados se acercaban con disimulo.
Los caballeros se inclinaban unos sobre otros para intercambiar comentarios crueles, y hasta los comerciantes, acostumbrados a medir todo en pesos y monedas, la miraban como si de verdad fuera un objeto de trueque. —¿Estéril, dijo? —preguntó un hombre de bigote retorcido con tono burlón. —Así es —respondió don Eusebio sin titubeo—. Por eso el precio será justo. Mariana sintió que la sangre le hervía. El calor de la vergüenza subía por su cuello, mientras los murmullos se clavaban como agujas en su piel. Nadie la querrá. Será carga toda la vida. Ni para esposa sirve. Cada frase flotaba en el aire como un veneno. Ella, sin embargo, no bajó la cabeza. Sabía que si lo hacía estaría aceptando esa condena. En lugar de eso, levantó la mirada hacia el cielo azul intenso que se abría sobre la plaza. Las campanas de la iglesia repicaban en lo alto, y Mariana pensó que aquel sonido sería su refugio, que aún existía un Dios que la veía distinta, que sabía que dentro de ella latía un corazón lleno de vida, aunque todos se empeñaran en negarlo. El sol golpeaba con dureza, y las sombras de los balcones apenas ofrecían alivio. Mariana se sintió expuesta, exhibida como si fuera una bestia en feria. Los ojos de los demás se clavaban en su piel, como si la desnudaran. Y, sin embargo, en medio de aquella humillación, algo misterioso comenzó a formarse en su interior. Un murmullo de resistencia, una fuerza invisible que le decía que ese no sería el final de su historia. Su padre hablaba de precios, de posibles arreglos, mientras ella permanecía de pie inmóvil, como un árbol que se niega a quebrarse ante la tormenta. No sabía de dónde venía esa fortaleza, pero la sentía latir dentro de ella, firme y obstinada. Y aunque todavía no lo presentía, entre las sombras de aquella plaza, alguien observaba la escena con ojos distintos a los demás. Un hombre que no veía mercancía ni desecho, sino la injusticia de un mundo que destruía lo que no comprendía. Ese momento de humillación sería recordado como la antesala de un destino impensable, porque justo cuando la dignidad de Mariana parecía enterrada en el polvo de la plaza, la vida estaba a punto de poner en su camino a quien transformaría su vergüenza en amor y su condena en esperanza. El sol del mediodía caía implacable sobre la plaza, y el aire olía a sudor, a cuero curtido y a maíz tostado. Mariana permanecía de pie, como una estatua viva, mientras su padre hablaba con hombres que la miraban con la misma indiferencia con la que elegirían un caballo o un lote de tierras. Las risas veladas, los comentarios mordaces y las miradas de compasión disfrazada la rodeaban como un enjambre, y justo cuando parecía que la humillación había llegado a su punto más cruel, un silencio inesperado atravesó la multitud. Los murmullos se apagaron como si alguien hubiera soplado sobre ellos. El crujir de las botas sobre la tierra seca marcó la llegada de un hombre distinto, imposible de ignorar. Su presencia imponía respeto antes siquiera de pronunciar palabra. Cawar Tenoch, el apache más temido y admirado de la región, avanzaba entre la gente como un río que abre camino en la roca. Era alto, de cuerpo musculoso y firme, con la piel curtida por el sol y el cabello negro trenzado que caía sobre sus hombros. Su andar era sereno, pero cada paso pesaba como un trueno en el corazón de quienes lo observaban. Los hombres retrocedieron instintivamente, las mujeres apretaron sus abanicos contra el pecho, y hasta los niños dejaron de correr, asombrados por aquella figura que parecía más leyenda que humano. Había en su mirada una mezcla de fuego y calma, un brillo oscuro que transmitía fuerza, pero también una sombra de dolor antiguo. Don Eusebio intentó mantener la compostura, aunque la rigidez de su mandíbula lo delataba. Nunca había esperado que un apache se interesara por aquella transacción. Con voz cargada de arrogancia habló: «¿También tú vienes a mirar la mercancía?» Un murmullo recorrió la plaza, pues llamar mercancía a una hija, y frente a un hombre como Cawar, era una osadía peligrosa. Pero el apache no reaccionó con violencia. Se limitó a mirar a Mariana, y en esa mirada ocurrió algo imposible de describir con palabras simples. Ella, que había soportado desprecios, carcajadas y condenas, sintió de pronto que alguien la veía por primera vez, no como una estéril, no como un error,
no como un objeto, la veía como mujer, y ese simple gesto, esa forma de posar los ojos en ella, fue suficiente para estremecerla hasta lo más profundo. La voz de Kawar, grave y firme, rompió el silencio. No la venderás a nadie más. Yo me la llevo. La plaza entera exhaló un murmullo de sorpresa. Algunos rieron nerviosos, otros abrieron los ojos con incredulidad. Una joven despreciada, comprada por un apache. La idea misma parecía una provocación al orden establecido. Don Eusebio frunció el ceño, buscando recuperar el control. ¿Y con qué pagarías tú algo como esto? Kawar se adelantó un paso y su sola presencia hizo callar cualquier réplica. Del costado sacó una bolsa de cuero que dejó caer sobre la mesa improvisada. El sonido metálico de las monedas rebotó como un disparo en el aire. «Con lo único que entiendes», dijo con calma, «pero no me la llevo para servidumbre ni para humillación. Me la llevo porque ella no merece este trato». Los ojos de Mariana se humedecieron. No era la transacción lo que la conmovía, sino el hecho de que aquel hombre desconocido, marcado por la sociedad como salvaje, la defendiera con una dignidad que su propia familia le había negado. El murmullo creció en la multitud, entre escándalo y fascinación. Algunos cuchicheaban que era una deshonra, otros que era un acto de locura, pero nadie podía apartar la vista de aquella escena. Mariana, con el corazón palpitando como nunca, sintió que algo dentro de ella se quebraba y se reconstruía en un mismo instante. Por primera vez desde que había sido condenada como estéril, alguien le había devuelto el derecho de ser más que un estigma. Y aunque todavía no lo sabía, ese momento marcado por el polvo, las miradas y el eco de las monedas sería el comienzo de un amor tan inesperado como indomable. Porque entre la humillación y la valentía, Mariana acababa de encontrar al guerrero que cambiaría su destino para siempre. La carreta avanzaba por los caminos polvorientos que se abrían paso entre los magueyes, dejando atrás la ciudad y su murmullo envenenado. El aire olía a tierra seca y a mezquite, y el cielo comenzaba a teñirse con los tonos anaranjados del atardecer. Mariana iba sentada en silencio, con las manos entrelazadas sobre el regazo, incapaz de comprender qué rumbo había tomado su vida en tan solo unas horas. Frente a ella, montado a caballo con la seguridad de quien pertenece a la vastedad, iba Kawar Tenoch, erguido, sereno, con la mirada fija en el horizonte. Ella lo observaba de reojo, con el corazón dividido entre el miedo y una extraña sensación de alivio. ¿Qué significaba realmente que aquel apache hubiera decidido llevarla consigo? No había ternura en el gesto, pero tampoco había rastro de abuso ni de humillación. Lo había hecho con firmeza, con la misma fuerza de alguien que arranca a otro de un incendio sin pedir permiso. Y esa paradoja la confundía. Había sido comprada, pero no se sentía propiedad. Había sido arrancada de la vergüenza, pero aún no comprendía si estaba a salvo. Los recuerdos de la plaza regresaban a su mente como un latido. Las monedas cayendo, las miradas escandalizadas, las risas de quienes nunca imaginaron que un apache pudiera alzar la voz en defensa de una mujer que su propia familia había despreciado. Mariana recordaba ese instante con un nudo en el pecho, como si hubiese asistido a su propia resurrección y al mismo tiempo a su condena. Cuando el sol comenzó a hundirse tras las montañas, Kawar detuvo el caballo y le ofreció la mano para ayudarla a descender. Sus dedos eran ásperos, curtidos por el trabajo y la guerra, pero al rodearlos de Mariana no hubo rudeza, sino una firmeza tranquila, como si aquel contacto dijera sin palabras: «Estás bajo mi cuidado». Ella lo sintió, aunque no se atrevió a agradecer. Avanzaron hasta una pequeña choza levantada de madera y piedra, junto a un río que corría con la música constante del agua golpeando contra las rocas. El olor a humedad y a hierbas frescas llenaba el ambiente, tan distinto a la hacienda perfumada por incienso y cera. Todo era humilde, pero había en ese lugar una calma que nunca había sentido entre los muros blancos de su hogar. «Aquí estarás segura», dijo Kawar con voz grave, sin mirarla directamente. Mariana lo observó, buscando el doble sentido, la trampa oculta en esas palabras, pero no encontró amenaza.
Su gesto era severo, sí, como si cargara sobre los hombros historias de dolor que no contaba, pero no había en él la codicia de su padre ni el desprecio de su madre. Había silencio y en ese silencio un respeto extraño. Ella se sentó sobre una manta extendida en el suelo y por primera vez en mucho tiempo dejó que sus lágrimas corrieran sin esconderlas. No eran solo lágrimas de miedo, sino también de alivio. Había pasado de ser una mercancía en el mercado a ser, al menos, un ser humano frente a un hombre que, aunque extraño, no la trataba como despojo. Kawar no se acercó. Permaneció de pie, con los brazos cruzados dándole espacio. Esa distancia decía más que cualquier gesto. No había intención de reclamarla como suya, sino de permitirle respirar después de tanta humillación. Y fue en ese contraste donde Mariana sintió por primera vez el verdadero choque de mundos. Venía de una familia que la había vendido sin piedad, y ahora estaba en manos de un hombre que, sin conocerla, le había devuelto algo que ni su propia sangre le concedía: dignidad. El río seguía murmurando como si quisiera arrullar a la muchacha que lloraba bajo el resplandor de la luna naciente. Y aunque la distancia entre ellos aún era un abismo, Mariana comenzó a intuir que aquel hombre, marcado por las cicatrices de su pueblo, podría ser más que un extraño. Tal vez, sin saberlo, había encontrado en él la posibilidad de un refugio. No era amor todavía, era desconcierto, era tensión, era la mezcla de miedo y esperanza que vibra en el umbral de lo desconocido. Pero en ese choque de mundos, en esa noche silenciosa junto al río, Mariana comprendió que su destino ya no pertenecía ni a su padre ni a los prejuicios de la sociedad. Su historia, por primera vez, comenzaba a escribirse desde cero. El amanecer junto al río trajo consigo un murmullo distinto al de la ciudad. El agua corría limpia entre las piedras, los pájaros cantaban escondidos en los árboles de mezquite y el aire fresco acariciaba la piel como si quisiera borrar el cansancio de los días pasados. Mariana despertó sobre una manta sencilla, con el olor a hierbas secas impregnado en su ropa, y por un instante creyó que todo había sido un sueño, pero al abrir los ojos, lo vio a él. Kawar estaba de pie, a unos metros, preparando el fuego con ramas recogidas del monte. Sus manos firmes y seguras acomodaban la leña con la precisión de quien ha repetido ese gesto toda la vida. Mariana lo observó en silencio, cautelosa, descubriendo detalles que en la plaza le habían pasado inadvertidos. La anchura de sus hombros, la fuerza contenida en cada movimiento, y también las cicatrices que surcaban su piel como mapas de batallas que nunca había pedido librar. Había una marca profunda en su brazo derecho, otra que se perdía bajo el borde de su camisa de algodón raída. Eran huellas de dolor, pero no lo debilitaban. Lo hacían aún más imponente, como si cada herida contara la historia de una supervivencia. Y Mariana, que había sido señalada como inútil por algo que no había elegido, sintió un extraño parentesco con ese hombre que también cargaba con un pasado lleno de prejuicios. Durante la mañana, Kawar se movía en silencio. Le ofreció una jarra de agua fresca sin pronunciar palabra, y ella la recibió con manos temblorosas. El sabor del río era distinto al agua perfumada de la hacienda. Era áspero, natural, pero le devolvía una vitalidad que había creído perdida. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó finalmente con voz baja, como si temiera quebrar la calma del lugar. Kawar levantó la mirada. Sus ojos, oscuros como la tierra húmeda, no tenían la dureza de la plaza. Había en ellos una profundidad que mezclaba cansancio y ternura contenida. «Porque vi la injusticia», respondió con sencillez. «Nadie merece ser vendido como animal». Mariana se estremeció. Sus propias palabras, cuando intentaba explicarse a sí misma lo que había vivido, jamás habían sonado tan claras. Sentía que aquel hombre, sin adornos ni justificaciones, le devolvía con una frase lo que su padre y su madre le habían arrebatado: la condición de ser humano. Con el paso de los días, comenzó a descubrir en él pequeños gestos que hablaban más fuerte que cualquier discurso. Cuando recogía leña, dejaba junto a su manta un ramo de flores silvestres. Cuando ella se inclinaba a lavar la ropa en el río, él se mantenía a distancia, respetuoso, pero vigilante,
asegurándose de que nada la perturbara, y en las noches, bajo la luz temblorosa del fuego, le contaba historias de su pueblo, relatos de estrellas que guiaban a los guerreros, de montañas que guardaban espíritus, de madres que enseñaban a resistir incluso en medio del despojo. Mariana escuchaba esas historias con los ojos brillantes, como si por primera vez alguien le hablara de un mundo donde la dignidad no dependía de la opinión ajena, sino del valor de resistir. En esas narraciones, ella encontraba un refugio, y poco a poco, la choza humilde dejó de parecer un exilio y comenzó a sentirse como un hogar. Una noche, mientras el viento silbaba entre las ramas y el fuego proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de piedra, Mariana lo observó con detenimiento. Vio en él no solo al guerrero fuerte que había desafiado a todos por ella, sino al hombre marcado por pérdidas, al alma rota que había aprendido a callar su dolor, y sintió que en esa vulnerabilidad había una belleza profunda, un lazo que la atraía sin que pudiera explicarlo. No era todavía amor, pero sí un reconocimiento, como si ambos, desde orillas opuestas de la vida, hubieran encontrado en el otro un espejo donde mirarse y descubrir que no estaban solos. Y en ese descubrimiento silencioso, Mariana comenzó a entretejer un lazo invisible, un refugio en su corazón que, sin proponérselo, llevaba el nombre de Kawar Tenoch. El río continuaba corriendo, constante e infinito, como un testigo del vínculo que empezaba a nacer. Y aunque ninguno lo dijera en voz alta, ambos sabían que lo que habían compartido en esos días no era casualidad. Era el inicio de algo imposible de detener. El tiempo en el refugio comenzó a tener un ritmo distinto, casi secreto. Los días se alargaban entre tareas sencillas y silencios compartidos, y las noches parecían encenderse con una intensidad nueva, como si el aire guardara una promesa que ninguno se atrevía aún a pronunciar. Para Mariana, cada instante junto a Kawar Tenoch se transformaba en un descubrimiento. No era el salvaje que la sociedad pintaba, tampoco el guerrero feroz que infundía temor. Era un hombre que, en su silencio, escondía una ternura tan inesperada que la confundía. A veces bastaba una mirada. En las mañanas, cuando ella se inclinaba a recoger agua del río, sentía el peso de sus ojos vigilando a lo lejos, no con deseo inmediato, sino con la firmeza de quien protege lo que aprecia. En las tardes, cuando él tallaba madera para fabricar utensilios, ella se sorprendía observando cómo la luz del sol resaltaba la fuerza de sus brazos y cómo, al levantar la vista, se encontraba con unos ojos oscuros que la contemplaban sin huir. Eran miradas que duraban apenas un instante, pero en ese instante el corazón de Mariana se agitaba como si todo el aire del mundo le faltara. Había gestos pequeños que decían demasiado. Una tarde, mientras caminaban por el monte, Mariana tropezó con una raíz escondida bajo la tierra. Antes de que pudiera caer, Kawar ya había extendido la mano para sostenerla. Sus dedos se encontraron por un segundo, fuertes contra frágiles, ásperos contra delicados, y el contacto fue tan breve como eterno. Ella se sonrojó bajo la vista, pero su piel ardía allí donde él la había tocado. En otra ocasión, él le llevó un ramo de flores silvestres que había recogido al amanecer. No dijo nada, simplemente las dejó sobre la manta donde ella solía sentarse. Eran flores simples, pero al verlas, Mariana sintió que eran más valiosas que cualquier joya heredada de su familia, porque detrás de ese gesto no había obligación ni conveniencia, solo la intención de hacerla sonreír. El lenguaje de los silencios comenzó a llenarlo todo. En las noches, frente al fuego, los dos se quedaban callados, escuchando el crepitar de las ramas y el murmullo lejano del río. No había palabras que definieran lo que estaba ocurriendo, pero el aire estaba cargado de una electricidad que rozaba lo prohibido. Mariana lo miraba de reojo y encontraba en su perfil algo que la desarmaba: la fuerza de un hombre curtido por la vida y al mismo tiempo la soledad de un corazón que nunca había sido visto de verdad. Y fue en uno de esos silencios cuando la intensidad se volvió insoportable. Kawar, sin proponérselo, dejó que su mirada se encontrara con la de ella. Fue un cruce de apenas unos segundos, pero en esos segundos
se dijo todo lo que aún no se atrevían a confesar, el deseo que crecía, el respeto que los unía, la atracción que ya era imposible de negar. Mariana apartó la vista de inmediato, con las mejillas encendidas, y apretó contra su pecho el rebozo que llevaba puesto, como si en él pudiera ocultar el temblor de su alma. No había caricias declaradas, ni promesas en voz alta. Solo el roce accidental de unas manos al pasar una jarra de agua, solo la cercanía al caminar juntos por el sendero, solo las miradas que incendiaban más que cualquier palabra. Y en ese juego silencioso, Mariana descubrió algo que jamás había sentido: el deseo de ser elegida no por obligación ni por apariencia, sino porque un hombre la veía de verdad. El choque de mundos comenzaba a convertirse en un puente. Ella, marcada por la humillación, y él, endurecido por las cicatrices, se encontraban en un punto en el que todo podía arder con una chispa. Y aunque ninguno de los dos lo confesara, ambos sabían que aquello ya no era simple compañía. Era el preludio de un amor que estaba a punto de estallar. La luna se alzaba plena sobre el cielo oscuro, bañando con su luz plateada el río que corría junto a la choza. El aire olía a tierra mojada, a flores silvestres que liberaban su fragancia nocturna y a fuego recién encendido. Mariana se sentó junto a las llamas, con el rebozo apretado contra el pecho, sintiendo que el corazón le golpeaba como si quisiera escaparse. Había aprendido a temer las miradas de los hombres, a esconderse detrás de la vergüenza que otros le habían impuesto. Pero aquella noche, bajo ese cielo infinito, el miedo parecía transformarse en algo nuevo. Un temblor distinto, un anhelo que ardía en lo más hondo de su ser. Frente a ella, Kawar Tenoch permanecía en silencio, con los ojos fijos en el fuego. Sus facciones, endurecidas por la vida, parecían suavizarse con la luz anaranjada de las brasas. El humo dibujaba espirales que se perdían en la oscuridad, y en ese instante, Mariana comprendió que la soledad que él cargaba no era tan distinta de la suya. Ambos habían sido despojados, ambos habían conocido el desprecio, ambos sabían lo que era caminar con la frente erguida cuando el mundo entero quería verla inclinada. Una ráfaga de viento hizo danzar las llamas, y entonces, como si el destino lo hubiera dictado, sus miradas se encontraron. No fue un cruce tímido ni accidental, fue un encuentro profundo, sostenido, en el que ninguno desvió los ojos. Mariana sintió que su respiración se cortaba, que el calor del fuego no era nada comparado con el calor que subía por su pecho. En los ojos de Kawar no había arrogancia ni posesión. Había un respeto ardiente, un deseo contenido que se mezclaba con la ternura de quien sabe esperar. Él se levantó despacio, y cada paso que dio hacia ella resonó en el suelo como un eco en su corazón. Mariana quiso apartar la vista, pero algo más fuerte que su voluntad la mantuvo firme. Cuando estuvo frente a ella, Kawar extendió la mano. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. En ese gesto silencioso estaba la invitación, y también la promesa de que nada ocurriría si ella no lo deseaba. El temblor de Mariana se convirtió en decisión. Sus dedos se deslizaron sobre los de él, y al sentir la aspereza de su piel contra la suya, un estremecimiento recorrió todo su cuerpo. Kawar la ayudó a ponerse de pie, y por un instante quedaron tan cerca que el aire mismo parecía electrificado. La noche los envolvió mientras caminaban hasta la orilla del río. El murmullo del agua se confundía con el latido apresurado de sus corazones. Mariana levantó la mirada hacia el cielo tachonado de estrellas y por primera vez no sintió vergüenza ni miedo. Sintió que era libre, que podía entregarse sin ser juzgada, que había encontrado un refugio en los brazos de un hombre que la veía más allá de cualquier condena. Kawar rozó su mejilla con la yema de los dedos, con una suavidad que contrastaba con la fuerza de sus manos. Ese contacto, tan leve, hizo que Mariana cerrara los ojos y dejara escapar un suspiro que llevaba años contenido. Fue entonces cuando sus labios se encontraron, primero con timidez, después con la urgencia de quienes saben que la vida puede arrebatarlo todo en un instante. La caricia de sus besos se mezcló con el rumor del río, con el canto lejano de un ave nocturna, con el fuego que aún ardía detrás de ellos.
Y en esa unión, Mariana no solo entregó su cuerpo, entregó su miedo, su dolor, la carga de años de humillación. Lo que había sido vergüenza se transformó en fuerza. Lo que había sido rechazo se convirtió en deseo. Aquella noche no hubo cadenas ni sombras, solo la certeza de dos almas que se reconocían. Bajo el cielo estrellado, Mariana descubrió que no estaba condenada a la soledad ni a la burla y que en los brazos de Cawar podía renacer como mujer. Cuando el amanecer comenzó a teñir de rosa el horizonte, ella apoyó la cabeza sobre su pecho, escuchando el latido firme que la arrullaba. Sonrió, no con la alegría fugaz de los espejismos, sino con la serenidad de quien, después de tanto dolor, ha encontrado un amor verdadero. Y sin que ninguno lo supiera aún, aquella noche de suspiros sería recordada como el instante en que la joven llamada estéril comenzó a gestar la vida. Los días que siguieron a aquella noche parecieron teñirse de un brillo distinto. El aire junto al río olía más fresco. Las flores silvestres parecían abrirse con más viveza, y el murmullo del agua sonaba como una melodía suave que acompañaba cada paso de Mariana. Ella caminaba ligera, con una calma que nunca había conocido en la hacienda. Había dejado atrás la vergüenza y el desprecio, y por primera vez sentía que su existencia tenía un sentido que no dependía de los ojos ajenos, sino de lo que había nacido en lo más profundo de su alma. Cawar la observaba en silencio, con esa mezcla de firmeza y ternura que lo caracterizaba. No necesitaba pronunciar grandes palabras para que Mariana entendiera lo que sus gestos decían, que la cuidaría, que la protegería, que en él encontraría un refugio. En esas miradas silenciosas, ella descubría una seguridad que le devolvía fuerzas. Fue en una mañana, cuando el sol apenas despuntaba sobre las montañas, que Mariana sintió el primer cambio en su cuerpo. Un mareo inesperado la obligó a sentarse junto al río. Llevó una mano a su vientre con un gesto instintivo, como si de pronto ese lugar oculto dentro de ella cobrara un significado nuevo. Al principio creyó que era el cansancio, el peso de tantos días de tensión, pero los síntomas se repitieron. El hambre que llegaba de golpe, el cansancio que la vencía al atardecer, la sensibilidad de su cuerpo que parecía responder a un secreto que aún no se atrevía a nombrar. En las noches, mientras Cawar dormía recostado sobre una manta, ella permanecía despierta, mirando el cielo estrellado. En su corazón, un pensamiento crecía con la misma fuerza que un fuego imposible de apagar. ¿Y si las palabras del médico habían sido una mentira? ¿Y si no estaba condenada? ¿Y si la vida, en su infinita ironía, la estaba bendiciendo en el momento más impensado? El día en que lo comprendió con certeza fue al amanecer. Se inclinó para lavar la ropa en el río, y al sentir el agua helada sobre sus manos, un mareo intenso la obligó a sostenerse. Su respiración se agitó, y en medio de aquel vértigo, una certeza la envolvió como un relámpago. Llevaba vida en su vientre. Se arrodilló junto al agua, con lágrimas resbalando por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de asombro, de alivio, de victoria silenciosa contra todos los que la habían condenado. Recordó las voces crueles de la hacienda, las risas en la plaza, las palabras de su padre diciendo que no valía nada. Y ahora, allí, con el murmullo del río como testigo, su cuerpo respondía con la verdad más poderosa. Ella no era estéril. Ella era mujer en plenitud, capaz de dar vida, capaz de demostrar que el amor había vencido al prejuicio. Cuando regresó a la choza, Cawar la miró con atención. Había en sus ojos una pregunta muda, porque notaba en ella un resplandor nuevo, una emoción contenida que no lograba comprender. Mariana se acercó despacio, tomó su mano y la colocó sobre su vientre. No necesitó decir nada. El silencio bastó. El guerrero, que había enfrentado tormentas, batallas y humillaciones, se quedó inmóvil, con la respiración contenida. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se humedecieron. No era solo la noticia de un hijo lo que lo conmovía, sino la revelación de que aquella mujer, despreciada por tantos, había encontrado en él el camino para renacer. Mariana sonrió,
con el rostro iluminado por la certeza de su triunfo. No era un triunfo contra su familia ni contra la sociedad, era un triunfo contra la condena que había cargado como una cruz injusta. En ese instante, entendió que su embarazo no era solo una vida que nacía. Era la prueba viva de que ningún diagnóstico ni ningún prejuicio podían dictar el valor de una mujer. Y así, abrazada al silencio de la choza y al calor de los brazos de Kawar, Mariana supo que lo que había comenzado como humillación se había transformado en el milagro más inesperado. Porque en 3 días había pasado de ser llamada estéril a ser la portadora de un amor que crecería dentro de ella, derrumbando cada muro de desprecio que alguna vez la rodeó. Las noticias en aquella época viajaban más rápido que el viento. Lo que ocurría en un rincón perdido podía transformarse en murmullo al día siguiente y en escándalo una semana después. Y así sucedió con Mariana. La joven que había sido vendida como estéril, la muchacha que todos señalaban como inútil, ahora estaba en boca de medio pueblo. Se decía que vivía con un apache, que dormía en su choza humilde y que, lo más impensable, esperaba un hijo. Cuando el rumor llegó a la hacienda Valdivia, las paredes que antes la habían despreciado retumbaron con indignación. Don Eusebio golpeó la mesa del comedor con el puño cerrado, haciendo temblar las copas de cristal. Sus ojos se encendieron con un odio que mezclaba vergüenza y soberbia. No le dolía la supuesta deshonra de su hija. Lo que lo consumía era el escándalo público, la risa de sus pares, el hecho de que aquella a quien había despreciado ahora fuera motivo de comentarios que lo dejaban en ridículo. «Será nuestra ruina», bramó. «Una Valdivia cargando en su vientre al hijo de un apache». Doña Beatriz, más fría aún, se llevó el pañuelo bordado a los labios, incapaz de contener la rabia que disfrazaba de compostura. Su voz sonó como veneno. «Si está embarazada, entonces nunca fue estéril. Eso significa que el médico mintió, o peor aún, que ocultó algo. Y si esa verdad sale a la luz, la vergüenza no será de ella solamente, será nuestra». Los sirvientes escuchaban a escondidas, con los ojos muy abiertos. Algunos sonreían en silencio, porque sabían que la justicia, de algún modo, comenzaba a alcanzarlos. La joven que habían tratado como sombra, ahora llevaba en su vientre la prueba de que había vencido a todos. Don Eusebio tomó una decisión. Con el orgullo herido y la reputación tambaleando, resolvió reclamarla. No lo hacía por amor ni por arrepentimiento, lo hacía porque quería aprovechar la unión con Kawar, sacar partido de lo que había despreciado. En su mente calculadora, ya no era una deshonra, era un negocio posible, una alianza que podía transformarse en poder. Y así, días después, partió hacia la ciudad con un grupo de hombres armados. El camino polvoriento se llenó de cascos de caballos y de ecos de amenazas. La intención era clara: recuperar a Mariana como si fuera un terreno perdido, una propiedad arrebatada. Mientras tanto, en la choza junto al río, Mariana acariciaba su vientre con ternura. Había en ella una paz nueva, una serenidad que no conocía. Cada movimiento en su interior era un recordatorio de que estaba viva, de que su cuerpo, tantas veces juzgado, era ahora fuente de vida. Cuando pensaba en los ojos de su padre, sentía todavía el dolor del desprecio, pero al mirar a Kawar encontraba la fuerza para no ceder. Fue en esa calma que escuchó los primeros rumores. La familia Valdivia venía por ella, y el eco de esas palabras encendió un miedo antiguo. No temía ser golpeada ni humillada otra vez. Temía que intentaran arrebatarle lo único que por fin le pertenecía: su hijo y su libertad. Kawar lo supo antes de que nadie lo dijera. Al ver la expresión de Mariana, comprendió que el pasado regresaba con la violencia de siempre. Se puso de pie, erguido, con esa firmeza que lo hacía parecer una montaña. Sus ojos, oscuros y profundos, brillaban con una promesa silenciosa. No permitiría que nadie la arrancara de su lado. Mariana, con lágrimas contenidas, lo miró y comprendió algo que hasta entonces había sido apenas un presentimiento: que ya no estaba sola. Que ese hijo que llevaba dentro no nacería bajo el peso del desprecio, sino bajo el amparo de un hombre que, aunque marcado por la dureza de la vida, había decidido luchar por ella.
El regreso de la humillación no era el final, era el principio de un nuevo enfrentamiento, porque si la familia Valdivia creía que podía tratarla como un objeto, tendría que enfrentarse no solo a la dignidad de una mujer que había renacido, sino también a la fuerza indomable de un guerrero que había aprendido a amar. Y en esa tensión, en ese cruce inevitable de orgullo y amor, se preparaba el escenario para la mayor confrontación de su vida. La noticia del embarazo había incendiado las habladurías en la ciudad y en la hacienda Valdivia, pero lo que nadie esperaba era lo que vendría después, la decisión de Mariana y Cawar Tenoch de casarse. No era una boda de conveniencia, ni un acuerdo forzado por la sociedad. Era al contrario una afrenta a todos los prejuicios, un desafío abierto al mundo que los había condenado. La mañana de la boda amaneció distinta. El cielo, despejado y brillante, parecía anunciar que algo sagrado estaba por suceder. La ceremonia no se llevaría a cabo en una iglesia adornada de vitrales, ni bajo los techos de una hacienda llena de lujos. Sería celebrada junto al río que había sido testigo de su encuentro, en aquel mismo lugar donde Mariana había llorado su desamparo y donde después había descubierto el milagro de la vida creciendo en su interior. El rumor se esparció con rapidez, y tanto curiosos como detractores acudieron a presenciar lo que llamaban la boda de los imposibles. Mujeres con abanicos se apostaron a la distancia, cubriéndose del sol, pero sin querer perder detalle. Hombres de traje oscuro murmuraban con desdén, incapaces de aceptar lo que sus ojos iban a presenciar, la unión de una hija de hacendados con un apache que la sociedad jamás consideraría digno. Mariana llegó vestida con un traje sencillo, confeccionado con telas humildes, pero en ella lucía más resplandeciente que cualquier seda. Su cabello, suelto y adornado con flores blancas recogidas esa misma mañana, caía como un río oscuro sobre sus hombros. Caminaba con serenidad, aunque cada paso era observado con juicio. No había vergüenza en su rostro, sino una dignidad luminosa que hacía temblar a quienes la habían despreciado. Cawar la esperaba junto al río, erguido, vestido con ropas limpias que unían elementos de su pueblo con detalles de la vida mestiza. Llevaba un collar de cuentas y plumas que colgaba sobre su pecho fuerte, y a su lado, el agua brillaba como si la naturaleza misma celebrara su decisión. La ceremonia fue breve, pero cargada de simbolismo. Un anciano indígena tomó la palabra primero, invocando a los espíritus de la tierra, del aire y del agua para bendecir la unión. Luego un sacerdote mestizo elevó una oración en nombre de la fe católica, y por un instante, dos mundos que tantas veces habían estado enfrentados se encontraron en un mismo acto de amor. Cuando llegó el momento de unir sus manos, Mariana levantó la mirada y encontró los ojos oscuros de Cawar. No había miedo en ella, no había duda. Tomó su mano con firmeza, y en ese contacto se selló mucho más que una boda. Se selló la promesa de resistir juntos, de desafiar la humillación, de construir un futuro donde su hijo nacería bajo el amparo de un amor verdadero. Los murmullos de los curiosos se mezclaron con un silencio reverente. Algunos lo llamaron escándalo, otros lo nombraron locura, pero quienes tuvieron el valor de mirar sin prejuicio vieron algo que pocas veces se muestra ante los ojos humanos: la fuerza de dos almas que se eligen por encima de todo. Cuando el sacerdote pronunció las palabras finales, Mariana y Cawar sellaron su unión con un beso que no fue apresurado ni tímido, sino profundo y sereno, como un pacto que trascendía cualquier frontera. Las flores blancas cayeron sobre ellos, llevadas por el viento, y el río con su murmullo constante parecía entonar un canto nupcial que ningún coro humano hubiera podido igualar. Y así, frente a un pueblo dividido entre el escándalo y la admiración, Mariana Valdivia dejó de ser la muchacha señalada como estéril para convertirse en esposa y madre, y Cawar, el apache temido y solitario, encontró en ella no solo amor, sino la redención que jamás había esperado. El mundo podía seguir juzgándolos, pero en esa unión había nacido algo invencible, un amor imposible que se había convertido en verdad.
El rumor de la boda se propagó como fuego encendido en rastrojo seco. Algunos lo llamaron un sacrilegio, otros un acto de locura. Pero para Mariana nada de eso tenía ya peso. Había dado un paso del que no pensaba retroceder jamás. Y mientras caminaba tomada de la mano de Cawar Tenoch, con el río a sus espaldas y las flores todavía cayendo como bendiciones sobre sus cabellos, supo que había encontrado lo que nadie, ni su familia, ni la sociedad, le habían podido dar: un lugar en el mundo donde ser ella misma. Los Valdivia, encerrados en su hacienda, se retorcían en su orgullo herido. Don Eusebio, con el rostro enrojecido por la rabia, golpeaba las paredes como si con eso pudiera borrar la verdad que lo perseguía. La hija que había vendido como estéril ahora brillaba más que cualquier otra. Doña Beatriz, escondida tras sus abanicos de encaje, no podía soportar los susurros de las demás damas, que la muchacha despreciada había encontrado un amor verdadero, mientras ella, la orgullosa madre, quedaba expuesta como culpable de haberla condenado. Pero Mariana ya no pertenecía a ese mundo. Caminaba por los senderos de la sierra, con el rebozo cubriéndole los hombros y el vientre creciendo bajo la tela, símbolo sagrado de su victoria. Las mujeres que antes la habían despreciado la miraban ahora con asombro, algunas con envidia, otras con un respeto callado, porque había desafiado lo imposible. Había dado un hijo al guerrero apache que todos temían, y al hacerlo, había demostrado que los prejuicios no eran más fuertes que la verdad de una mujer. En los brazos de Cawar encontró no solo protección, sino ternura. Cada mirada de él, cada gesto silencioso, era un recordatorio de que no había sido salvada por compasión, sino elegida con amor. Él, que había visto la guerra y cargaba con cicatrices que hablaban de dolor, renacía en los ojos de la joven que la sociedad había querido enterrar viva. Y ella, que había sido marcada como inútil, renacía en la certeza de ser madre y esposa, no por mandato, sino por decisión. El hijo que venía en camino era más que una vida nueva, era el símbolo de un amor capaz de desafiar todo lo que los rodeaba. Mariana acariciaba su vientre cada noche antes de dormir, escuchando el murmullo del río y el latido del corazón de Cawar junto a ella. Y en ese gesto había una paz que ninguna humillación pasada podía arrebatarle. El tiempo convertiría su historia en leyenda. Algunos dirían que fue un escándalo, otros que fue un milagro. Pero quienes tuvieron el valor de mirar con el corazón sabían la verdad, que la joven llamada estéril había demostrado al mundo entero que no había condena que pudiera apagar la fuerza de una mujer decidida a vivir. Y mientras la brisa acariciaba los campos y el horizonte se teñía de oro con el último resplandor del sol, la narración de su vida se resumía en una sola frase que quedaría grabada en la memoria de todos. La llamaron estéril, pero fue ella quien dio vida a un amor eterno. Antes de despedirnos, quiero hablarte a ti, que has llegado hasta el final de esta historia. Si te has emocionado con este romance, con esta lucha contra los prejuicios y con este amor que venció lo imposible, ayúdame a que podamos seguir compartiendo relatos como este. Suscribirte, dejar tu me gusta y comentar no es solo un gesto, es la forma de hacer crecer esta comunidad de corazones que creen en los romances verdaderos, en la dignidad y en la esperanza. Escribe en los comentarios la palabra milagro, porque eso fue lo que vivió Mariana. El milagro de ser reconocida, de ser amada y de demostrar que ninguna condena puede apagar el amor. Al dejar tu comentario, sabrás que formas parte de esta familia que celebra juntos cada historia de amor que nace en este canal.